Hola, hoy vamos a meternos de lleno en cómo podemos cambiar la conversación sobre la sexualidad. La idea es dejar atrás la vergüenza y la desinformación para abrazar la curiosidad, el conocimiento científico y sobre todo el empoderamiento personal. Es un viaje para entender mucho mejor nuestros cuerpos y nuestro placer. Vamos a empezar con esta frase, que creo que resume un sentimiento muy común. Es de un chico de 16 años, de la India, y dice: tengo el mal hábito recurrente de masturbarme. Fijaos en esas dos palabras, mal hábito, ahí está el punto de partida. Muchísima gente crece sintiendo culpa y vergüenza por algo que, como vamos a ver, es una parte completamente natural y sana del ser humano. Muy bien, pues esta es nuestra hoja de ruta. Empezaremos con lo más básico, el lenguaje de nuestro propio cuerpo. A partir de ahí veremos cómo transformar la culpa en placer, le daremos una vuelta a lo que de verdad significa sexo, desmontaremos unos cuantos mitos culturales y al final trazaremos un camino claro hacia el empoderamiento. ¿Vamos a ello? Empezamos por el principio, por lo más fundamental, que a menudo es lo que más pasamos por alto, el lenguaje del cuerpo. Pensad en esto como si, por fin, nos dieran el manual de instrucciones que nunca tuvimos. Lo primerísimo de todo, usar las palabras correctas. Los expertos insisten en que es clave usar términos médicos, científicos, como pene y vagina, en lugar de apodos o eufemismos. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque normaliza la conversación, elimina de raíz esa idea de que son temas sucios o que dan vergüenza y nos permite hablar de nuestros cuerpos con la precisión que merecen. Y aquí es donde chocan dos mundos. Por un lado, tenemos los medios y el porno tradicional que nos venden unos ideales totalmente irreales de genitales perfectos. Pero por otro lado, está la realidad humana, que es diversa. La pigmentación genital es normal. Cosas como el vitíligo son simplemente diferencias en la piel, no son enfermedades. Cada cuerpo es único, y aceptar esa diversidad es el primer paso para aceptarnos. Y con esto, volvemos a ese supuesto mal hábito. Hablemos claro, la masturbación no es más que el acto de tocarse por placer sexual. De hecho, los expertos la definen como la forma más segura de sexo. Es una herramienta súper saludable para liberar estrés y, lo más importante, es fundamental para el autodescubrimiento, para que cada cual entienda qué le gusta y qué no. Vale, ya hemos hablado del cuerpo, pero ahora pasemos al órgano sexual más potente que existe, el cerebro. En esta parte vamos a ver cómo el placer, y no la culpa, empieza siempre en la mente. Mirad, esta frase lo clava. Cuando anticipas el dolor, te pones aún más en tensión. Todo el problema se multiplica. Esto se aplica al dolor físico, claro, pero también al emocional. La culpa, la vergüenza o el miedo, todo eso genera una tensión que puede llegar a bloquear físicamente el placer. Y así se crea un círculo vicioso del que es difícil salir. Entonces, ¿cómo rompemos ese círculo? Pues aquí van 3 pasos prácticos. Primero, ser conscientes de esa persona imaginaria que a veces tenemos en la cabeza, ese juez que nos dice cómo deberíamos sentirnos. Segundo, desviar el foco de esa fantasía y dirigirlo a las sensaciones reales, a lo que está pasando en el cuerpo aquí y ahora. Y tercero, recordar que el placer es algo delicado. Hay que estar presente para cuidarlo. El placer de verdad va de sentir, no de actuar para una audiencia que no existe. Bien, ahora que tenemos más claro el papel del cuerpo y de la mente, es hora de desafiar una de las ideas más limitantes que hay. Vamos a redefinir lo que entendemos por sexo, y a ver que es muchísimo más que solo penetración. Y esta es la gran pregunta, una que vale la pena hacerse. ¿Qué es el sexo en realidad? Porque la respuesta que nos da la cultura popular suele ser pero que muy estrecha. La clave de todo esto es que la intimidad de verdad se basa en la conexión. El placer puede venir de un montón de sitios, no solo de un acto concreto. No es una actuación en la que todo el mundo tiene que llegar a la meta a la vez. De hecho, la realidad es que cada persona tiene su propio ritmo. Y esto es algo que el porno ético intenta reflejar. El placer real, sin guiones, basado en la comunicación y el respeto. Y ahora, a la carga. Vamos a entrar de lleno en el terreno de las ideas preconcebidas para desmontar algunos de los mitos culturales más dañinos y, para aclarar las cosas de una vez por todas. Empecemos con un clásico, el mito de que el valor de una mujer depende de su pureza o del estado de su himen. La ciencia es tajante en esto. El himen es solo un tejido fino que no tiene ninguna conexión con el historial sexual. Puede romperse haciendo deporte, usando un tampón o simplemente puede que una persona nazca sin él. El valor de alguien es inherente, no depende de un trocito de piel. Vamos ahora con un tema que afecta a muchos hombres. El mito dice que la disfunción eréctil es un fracaso de la masculinidad. Pues no. La realidad científica es que es un problema médico. Muchas veces está causado por el estrés, la ansiedad o por problemas circulatorios y no tiene absolutamente nada que ver con ser más o menos hombre. Quitarle esa carga de vergüenza es fundamental para poder abordarlo.
Y otro mito muy extendido, esa idea de que retener el semen hace más fuerte porque el cuerpo reabsorbe sus minerales asombrosos. A ver, científicamente el valor nutricional del semen es minúsculo. El cuerpo es una máquina eficiente, o expulsa el semen que no utiliza a través de sueños húmedos o lo reabsorbe, sin más. Es un proceso fisiológico normal que no tiene ningún efecto en la fuerza. ¿Vale? Hemos despejado el camino de mitos y de miedos. Ahora llegamos a la parte más constructiva. Cómo trazar ese camino hacia el empoderamiento y cómo adueñarse del propio placer. A modo de resumen, ¿cuál ha sido el recorrido? Primero, usar un lenguaje científico y preciso. Segundo, entender y celebrar la diversidad de los cuerpos. Tercero, pasar de la culpa a estar presente en el momento. Cuarto, redefinir la intimidad más allá de los clichés. Y quinto, por supuesto, desmontar activamente todos esos mitos tan dañinos. Al final, el conocimiento es poder. Y quiero que nos quedemos con esta idea que me parece potentísima. El placer es una habilidad que se aprende. Todo lo que se necesita es el deseo de intentarlo. O sea, no es algo que se tiene o no se tiene. Es una capacidad que se puede desarrollar, que se puede explorar y de la que finalmente cada uno puede adueñarse. Y con esto sobre la mesa, la pregunta final es para la reflexión personal. ¿Qué significa para cada persona tomar las riendas de su propio placer? No hay una respuesta única, claro, porque el camino es de cada cual, y explorarlo es probablemente uno de los actos de autoaceptación más importantes que podemos hacer.